El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la equidad de género y la emancipación de las mujeres. Es un movimiento diverso, que abarca una amplia gama de enfoques y perspectivas y que se ha desarrollado en respuesta a las estructuras patriarcales y a la desigualdad de género arraigadas en la historia y la cultura de la región. También implica desafiar y cambiar los estereotipos de género, esforzándose por empoderar a las mujeres y desmontar expectativas y normas tradicionales que limitan sus opciones y oportunidades. El feminismo en América Latina no es homogéneo, existen diferentes corrientes y enfoques. Algunas feministas se centran en cuestiones específicas, como la violencia de género y el feminicidio, el acceso a la educación, la salud sexual y reproductiva, y la representación política de las mujeres, mientras que otras adoptan un enfoque más amplio que busca transformar las estructuras sociales y políticas. Asimismo, tiende a abordar las intersecciones de género con otras formas de opresión, como la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad étnica, ya que reconoce que las experiencias de las mujeres se ven afectadas por múltiples factores. Las feministas latinoamericanas han estado históricamente involucradas en movimientos sociales y políticos más amplios. Han desempeñado roles en la lucha por los derechos civiles, la justicia social y la democracia en la región, y a menudo se entrelazan con otras formas de resistencia política y social. Es un movimiento que ha estado en la vanguardia de la lucha contra la violencia. Las feministas han abogado por leyes más estrictas frente a los feminicidios, han constituido redes y servicios de apoyo a las víctimas, además de impulsar cambios culturales para combatir la normalización de la violencia. En nuestra región, las mujeres han buscado activamente la participación en la esfera política para influir en la toma de decisiones y promover políticas que aborden las desigualdades de género, y han luchado por el reconocimiento de los derechos reproductivos, la igualdad salarial y la representación equitativa en cargos de liderazgo. El feminismo ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha ganado fuerza en respuesta a los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en la región. Actualmente continúa siendo una fuerza impulsora para el cambio social y la justicia. La igualdad de género constituye el quinto objetivo de desarrollo sostenible 2030, planteado por la Organización de las Naciones Unidas. Es por ello que las casas de estudio en la región han orientado protocolos y medidas, dada la pertinencia de asegurar este derecho humano. Desde las instituciones de educación superior se han impulsado distintas medidas con el fin de estudiar, impulsar y fortalecer políticas públicas educativas con perspectiva de género, las cuales están orientadas hacia la igualdad y la inclusión de las mujeres en distintos ámbitos en la región. Bienvenidos a Mirador Universitario, en este quinto programa que la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAYED, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, conocida como la UDUALC, producen para tratar un tema o varios temas a lo largo de una serie que hemos intitulado Latinoamérica, una voz por la integración. Decía hace un momento que este es el quinto programa, es una serie de 6 programas, y hoy el tema que nos ocupa es jóvenes y activistas, feminismos con mirada latinoamericana. Este es un tema absolutamente fundamental. Qué bueno que ahora se trata con frecuencia. Había estado invisibilizado por muchos años, yo diría décadas o más, y de verdad es para nosotros muy, muy importante. Gracias entonces por acompañarnos. En pantalla aparecen los teléfonos y el correo a través del cual ustedes pueden comunicarse con nosotros o mandarnos sus opiniones, porque este programa está hecho para el auditorio. Hoy tenemos la presencia de una distinguida académica mexicana que
trabaja en México, pero en realidad pertenece al mundo y al mundo latinoamericano particularmente, que de verdad le agradecemos mucho. Ella es la maestra Marcela Talamantes Casillas. Marcela, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida al programa. Roberto, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto, un placer poder estar el día de hoy aquí conversando contigo y conversando sobre todo estos temas que ya decías tú, ¿no? Que a veces han estado invisibilizados o que se hablan poquito o que se hablan en lugares muy específicos. Qué bueno, de verdad muchísimas gracias. Ella es una mujer joven, una académica joven, pujante, con decisión de las cosas que hace. Ella es psicóloga por profesión, especializada en proyectos sociales y educativos y, muy importante, con perspectiva de género. Recibió una licenciatura en psicología del Instituto Tecnológico, de Estudios Superiores de Occidente y una maestría en estudios de género y cultura, mención Humanidades de la Universidad de Chile, una importante universidad latinoamericana y caribeña, y actualmente ella es doctoranda en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene una historia que vale la pena mencionar porque es muy importante para lo que ella ha accedido a conversar con nosotros el día de hoy. Del 2014 al 2017 trabajó en la Municipalidad de Providencia del Gobierno de Chile, en donde se fundó y dirigió la Oficina de la Mujer. Ahí instauró la agenda de género y junto a su equipo llevó los programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que existe en ese hermano país. En el 2018 tomó la posición de agregada cultural en la Embajada de México también en Chile, en donde estuvo encargada de actividades para vincular la producción cultural y educativa entre ambos países. Actualmente, nuestra invitada se desempeña como directora de algo que se llama Incidencia, teniendo a su cargo 7 programas de agenda sociopolítica, eso me gusta mucho, observatorios, un laboratorio de seguridad ciudadana y el Centro Comunitario Ernesto Meneses de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Así es de que Marcela, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y abramos fuego. Abramos la conversación, ¿no? ¿Cuál es la situación de la mujer en América Latina y el Caribe desde tu perspectiva, desde tu experiencia? ¿Cómo la podrías en 4 o 5 líneas o afirmaciones juzgar? Yo creo que las mujeres hoy en día han identificado históricas deudas de desigualdad y han ido encontrando la forma de hacer acciones, de hacer juntanzas, de organizarse de manera política, de manera espiritual, de manera barrial también, alrededor de estas consignas que en un mundo de hombres y de mujeres pues ha sido un mundo, hecho muy para los hombres, muy desde los hombres. Y creo que hoy en día las mujeres han buscado visibilizar esta deuda histórica y han buscado ir proponiendo distintas agendas. Han decidido luchar. Han decidido luchar de distintas formas, sí. De distintas formas, diciendo, aquí estamos, merecemos ser consideradas, respetadas, entendidas, ¿no? Porque somos seres humanos, igual que los hombres, ¿no? Y por esa casi mínima razón estamos aquí. ¡Qué bueno! Bueno, el movimiento feminista en América Latina tiene una historia, ¿no? Tiene una historia. Cuéntanos un poquito de ella y cuáles fueron sus reivindicaciones desde ese entonces y cuál es el momento actual.
Mira, a mí me gusta pensar, bueno, el movimiento feminista en América Latina y el Caribe data de los 60, 70, principalmente de la década de los 70, pero a mí me gusta siempre hacer alusión a quienes antecedieron, ¿no? Me parece que la memoria es fundamental. Sí, me parece que Sor Juana Inés de la Cruz pues pugnaba por los derechos de la educación de las mujeres, ¿no? Las mujeres militantes en la independencia, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, me parece que son también mujeres con mucha potencia que antecedieron o que fueron quizá dando el camino para poder hablar de este movimiento feminista, de estas teorías con perspectiva de género y teorías feministas que ya para los 80s empezaban a tomar mucho más lugar, ¿no? Esto creo... ¿Y hoy en dónde estamos? ¿Cómo contextualizarías desde qué frontera se ubica hoy el movimiento feminista en América Latina? Yo creo que hoy estamos en una diversidad y en una pluralidad de luchas y de consignas dentro de los movimientos feministas, ¿no? Así, en plural. Y yo diría de los movimientos feministas y de géneros. Sí. No solamente de las mujeres, sino de los géneros. La UDUAL tiene una red temática de géneros y diversidad sexual, porque hoy creo que tenemos que ampliar la mirada, ¿no? No solamente, por supuesto, las mujeres son importantes, pero otras personas que han tomado otras decisiones respecto de su identidad sexual, ¿no? Deben ser también incorporadas y entendidas. Debo decirte que la UDUALC se fundó un 22 de septiembre de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala y asistieron 22 universidades. Había una mujer rectora, la rectora de la Universidad Femenina de México, y nos sentimos extremadamente orgullosos de que eso haya pasado. Entonces, ¿tú crees que estamos en un buen momento? Yo creo que estamos en un buen momento para seguir avanzando. Creo que desde los inicios de los movimientos feministas se ha dicho que es una carrera de largo aliento. Es un movimiento y es una teoría que necesita estar permanentemente cuestionándose y permanentemente volteando a ver cuáles son los contextos y cuáles son las necesidades que la diversidad de mujeres de hoy están requiriendo de las instituciones, de los gobiernos, de las universidades. De sí mismas. De sí mismas. Claro. Sí, pues sin duda. Y nosotros le damos un seguimiento muy cercano a esas discusiones, a su presencia. Tenemos una página web, en nuestra página web, un espacio especializado para este tema. Hemos hecho publicaciones que tienen que ver con esto. Bueno, magnífico inicio, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con nuestra distinguida invitada, Marcela Talamantes Casillas. No se vayan. Nosotras, las feministas universitarias, nos empezamos a reunir coordinadamente en red en el año 2015, pero recién en el año 2018 consolidamos en el sistema, en el SIN, una red que se llama RUGE y que aglutina representaciones de todas las universidades públicas argentinas. A partir de esa creación de la red RUGE, lo que pudimos hacer fue homologar, encontrarnos entre todas las feministas y homologar una agenda y empezar a definir prioridades para trabajar lo que considerábamos que eran los temas más urgentes en el sistema universitario. Por supuesto, había temas urgentes y temas importantes, muchísimos temas urgentes y también importantes. Empezamos simultáneamente con dos. Uno, la cuestión de la violencia, la erradicación de la violencia, y otro, que obviamente necesariamente es simultáneo, porque es lo que genera la violencia, erradicar toda forma de desigualdad por cuestiones de género, tanto en los planes de estudio, como en la bibliografía, como en las relaciones interpersonales, etc. Entonces, empezamos por un lado con la formación de protocolos de atención a las denuncias que tuvieran que ver con violencia de género en las universidades,
y al día de hoy todas las universidades públicas tenemos un protocolo que ya no solamente está aprobado, sino evaluado, y algunos en un momento de reelaboración. Luego empezamos a trabajar rápidamente con lo de la desigualdad, en primer lugar con lo que sería capacitación en el marco de una ley que en Argentina se llama Ley Micaela, que es una ley que obliga a las personas que trabajan en el Estado, a los funcionarios y funcionarios de Estado, a capacitarse en cuestiones de género, y bueno, llevamos adelante programas y cursos para que todo el sistema universitario atravesara la capacitación. Se aprobó en el CIN hacer esta capacitación y después cada universidad en su consejo superior aprobó los cursos o las actividades correspondientes a sus necesidades, porque como todos sabemos, las cuestiones de género tienen mucho que ver con la situación particular de cada universidad, de cada región, de cada cuestión situada. Entonces, creamos un programa de investigación también en género y artes. En nuestro caso, obviamente, nos especializamos en artes, así que ese cruce, esa cuestión interdisciplinar fue prioritaria. Y luego, bueno, a partir de esta experiencia en la UNA, lo llevamos a RUGE y empezamos a trabajar con una agenda similar en el sistema universitario. Así que a partir de eso se lograron publicaciones, informes. Trabajamos con un programa de Spotlight que nos permitió hacer una encuesta, una estadística de cuestiones de género en el sistema, de los diferentes tipos de violencias. Y todo ese material nos ayudó muchísimo para la agenda que tenemos hoy en día, que sigue siendo cada vez más ambiciosa y que pretende generar un verdadero cambio, una transformación en el sistema universitario para erradicar todo tipo de desigualdad. Bienvenidos y bienvenidas de regreso a Mirador Universitario, en esta serie que conjuntamente producen la CUAYED de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UDUALC de América Latina y el Caribe, por supuesto, en una serie intitulada Latinoamérica, una voz por la integración. Y en este quinto programa de la serie, como decía hace algunos minutos, dedicado al tema de jóvenes y activistas, feminismos con mirada latinoamericana. Y con la muy especial presencia de la maestra Marcela Talamantes Casillas. Marcela, en el 2018 se celebró el centenario del movimiento de Córdoba de los estudiantes argentinos y se celebró en Córdoba. Hubo una conferencia incluso regional, la tercera conferencia regional de educación superior. Y yo recuerdo que mientras estábamos en la conferencia había un movimiento, ¿no? De las mujeres, ¿no? La Marea Verde Argentina, ¿no? Que pugnaban por la legalización del aborto, ¿no? en la Argentina. Y perdieron, infelizmente, la votación en el Senado en esa ocasión. Pero después ganaron. Ganaron ya con el nuevo gobierno peronista, ganaron estas cuestiones, pero su presencia en las calles y sus consignas y, en fin, su lucha, sus demandas eran muy importantes, que no solamente se referían al problema del aborto, sino alto a los feminicidios, acceso a la salud reproductiva y el cese a la violencia de géneros. ¿Tú crees que podríamos explicarnos estos movimientos sociales así como se comprende desde una visión propia de la región? O sea, ¿tenemos características propias de estos movimientos en América Latina y el Caribe? ¿O es lo mismo que lo que sucede en Europa, en Asia? En China nunca he escuchado que las mujeres salgan a luchar. Seguramente debe haber algo, pero ¿qué piensas? Yo creo que hay cosas en común. Yo creo que América Latina tienen una historia
de colonialidad, desde donde se comparten muchas características, ¿no? También muchas particularidades. Creo que el ejemplo de las mujeres en Argentina ha sido clave para la lucha contra el aborto también aquí en México, ¿no? Como bien decías tú, no nada más es por el aborto o por el acceso a una posibilidad de interrumpir un embarazo por diferentes causales, sino a una vida libre de violencia y a una capacidad y a un poder de decisión de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Y esto es un eje central de los feminismos hoy en día. Poder desnaturalizar o desbiologizar la idea de que las mujeres tienen que gestar por su propia naturaleza, ¿no? Creo que esa es una de las grandes cosas que los feminismos hoy en día nos ponen. Oye, hay muchas mujeres que han decidido no tener hijos. Está bien. Yo soy una de esas mujeres que hoy en día ha decidido no tener hijos. Y si tienen todo el derecho y merecen todo el respeto, ¿no? De tomar esa decisión. Bueno, muy bien. Pero entonces, a ver, tú decías, hay reivindicaciones comunes. Estás en México y estás trabajando en una universidad progresista, digo, que tiene una matriz, digamos, religiosa, pero que no es no es la base de las cosas. Por lo menos es mi impresión. Los jesuitas son gente muy culta, muy abierta, muy plural, ¿no? Pero tú estás aquí en México y eres testigo y probablemente participante de movimientos, marchas, en fin, que se llevan a cabo siempre o principalmente cuando celebramos el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cuáles crees tú que sean las reivindicaciones que busca este movimiento? ¿Cuál es el ADN de esta cosa? Creo que una de las principales cosas es que más allá creo que no buscamos celebrar, sino que buscamos conmemorar y posicionar esta lucha permanente, ¿no? Tienes razón. Y creo que esta lucha permanente, lo decía quizás hace un minuto, ¿no? Busca seguir insistiendo incansablemente sobre una vida libre de violencias para las mujeres, pero no solo para las mujeres, y tú lo decías hace un ratito, sino para todas las diversidades sexogenéricas que me parece están incluidas dentro de los feminismos. Claro. Sí, hay una violencia brutal, ¿no? También, no solo contra las mujeres. Digo, en este país se asesinan que 20 mujeres al día o algo así. Sí, por un lado tenemos los feminicidios y por otro lado tenemos los transfeminicidios. Los transfeminicidios, el odio, la transfobia, la vida cotidiana, que bueno, es una cifra muy repetida, pero me parece que hay que volverla a decir. La estimación de vida de las personas trans, mujeres trans, principalmente es de 35 años en este país. Qué barbaridad. ¿Qué tema? Por crímenes de odio. ¿Qué tema? Sí. Bueno, México, estos récords que tenemos a veces de mucho orgullo, estamos con un promedio de 10 mujeres asesinadas por día. Yo creo que hay más, porque hay muchas cosas que incluso no se visibilizan. ¿Qué recomendaciones? Ha sido muy polémico la postura del gobierno actual, por lo menos, respecto de estos temas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué políticas públicas deberían de existir respecto de esto? ¿Por qué el presidente dice que el feminismo es parte del conservadurismo y que es contra él, que viene de los conservadores, de los opositores? ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso, las cifras oficiales no representan la problemática, la magnitud de la problemática de los feminicidios en este país. ¿Es el problema? Dime. ¿Cómo lo mides? De tamaño, ¿Cuál es el orden de magnitud de ese asunto? De tamaño de que los estados tienen una propia tipificación de lo que es un feminicidio o lo que no es. Y entonces eso dificulta la investigación, dificulta el trabajo con las fiscalías, dificulta el trabajo del seguimiento de los casos, de la atención a las víctimas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la instancia del Estado, es considerado o no un feminicidio. Y esto acompañado obviamente de una cultura machista, de romantización del amor, ¿no?
y donde la prensa insiste en que son asesinatos por celos, por amor pasionales, por amores profundos, por ser los hombres incapaces de... Alguien en esta universidad se atrevió a decir que una violación era un acto de amor. Imagínate. Bueno, le costó el puesto que tenía, que era importante en un instituto en esta universidad, ¿no? Creo que correspondía que así fuera, ¿no?, la postura institucional, ¿no? Sí. Sí, creo que eso, ¿no? La definición de los feminicidios es un gran problema. Recomendaciones, pues creo que en términos institucionales tendríamos que estar discutiendo qué es un feminicidio, cuándo se tipifica un feminicidio, ¿no? Pero esto no es nada más dejado a la mano de las instituciones. Creo que como universidades, como sociedad, estamos interpeladas a educar desde las infancias, en una educación... A visibilizar, a discutir, a dar, a sacar, yo digo, confrontar a quienes... porque en la universidad hay que discutir, hay que discutir. La crítica es la única manera de hacer ciencia y avanzar. Y este es un problema, me parece, terrible, ¿no? Sí, yo creo que nuestro trabajo en las universidades es el pensamiento crítico. Y si abandonamos ese pensamiento crítico, nos quedamos en las cifras oficiales, corremos el riesgo de quedarnos en minimizar un problema como este, o nos quedamos en la reproducción de la misma cultura y la misma manera de irle enseñando a las infancias, a las juventudes, sobre el amor de pareja, sobre la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces me parece que desde ahí pues nos toca, ¿no?, en términos educativos, en términos de acompañamiento, y a las instituciones les tocará pues pensar pues en su trabajo, ¿no?, en generar medidas cautelares, etcétera. Muy bien. Vamos a seguir platicando con nuestra distinguida invitada Marcela Talamantes Casillas sobre este importantísimo tema, pero hacemos un corte para seguir pensando en estas circunstancias y volvemos con ustedes. Gracias por acompañarnos, no se vayan. La realidad es que en la situación argentina, en nuestro país, eso no es muy distinto a lo que sucede en toda la región, en Latinoamérica. Las mujeres tenemos una alta participación en el sistema universitario. Sin embargo, al igual que en muchas esferas relacionadas con el debate público, quedamos relegadas en el acceso a los puestos de mayor jerarquía, a las titularidades de las cátedras y a los espacios de discusión política, ¿no? Y la desigualdad, incluso en Argentina, pero también en la región, como lo confirma un estudio de la UNESCO que se publicó en el 2022, digamos, la desigualdad avanza o se hace muy evidente a medida que se va acrecentando el nivel de conducción de las instituciones universitarias. Una prueba de ello es que en el rol de rectores o rectoras de las universidades es bastante difícil y es muy poco frecuente encontrar mujeres. Apenas una escasa proporción de instituciones universitarias en Argentina se encuentran a cargo de mujeres frente a una enorme mayoría de cargos detentados por varones.
Prestemos atención por un momento a las estadísticas. Las mujeres, como les decía, tenemos una alta participación en el sistema universitario. Hay una mayoría de estudiantes y de nuevas inscripciones en donde las estudiantes son mujeres frente a esta proporción de los varones. Estamos hablando en torno al 60% de inscriptas, de nuevas inscriptas y estudiantes mujeres en el nivel de pregrado y grado. Tal vez en la relación de posgrado, la proporción es un poco más pareja, un poco más similar, pero de cualquier manera las mujeres que estudian y que se gradúan en especializaciones, maestrías y doctorados superan en proporción a los varones en el sistema universitario argentino. Estoy hablando de un 59% de mujeres frente al resto de varones y bueno, un 51,6% de graduadas. La realidad es que la falta de paridad en el plano de las autoridades superiores es muy evidente y, como les decía antes, la falta de igualdad de género no es un patrimonio exclusivo de la Universidad Argentina, como ya lo ha señalado el sistema, digamos, la UNESCO frente al sistema universitario regional, ¿no? Y que da cuenta, ¿no?, de la existencia de este techo de cristal. Para ir finalizando, yo creo que las estadísticas tan solo comprueban la realidad que las mujeres vivenciamos en nuestro tránsito por las universidades en forma cotidiana. Aún son moneda corriente los jurados de concursos docentes integrados exclusivamente por varones, o las actividades académicas, mesas redondas, conferencias, clases magistrales que no cuentan con mujeres en carácter de oradoras. Eso creemos que no forma parte del azar, no es una mera casualidad, lamentablemente forma parte de una cultura patriarcal que lamentablemente, como les decía, colonizó algunas de las instituciones que promueven el pensamiento crítico por excelencia, que es la universidad. Es necesario e imprescindible transversalizar la perspectiva de género en la vida universitaria. Es la única manera, yo creo, de lograr universidades realmente democráticas, populares y feministas que reciban y que contengan a las mujeres y a las diversidades de una forma integral, humanística y que les permita lograr sus objetivos académicos, profesionales y científicos. Este es Mirador Universitario, en este programa dedicado a un álgido asunto que conmueve a la sociedad mexicana, a la sociedad latinoamericana y caribeña y muchas otras partes del mundo. Y me refiero al tema de jóvenes y activistas, feminismos con mirada latinoamericana. Quiero recordarle al público, y lo hago de verdad con absoluta convicción, que estos programas están hechos para ustedes, no son para nosotros, no para nuestros invitados o para el que habla. Son para ustedes, para ofrecerles ideas, propuestas, incidencias, puntos de vista, incluso a veces no convergentes, sobre las problemáticas que consideramos fundamentales y que las universidades latinoamericanas y caribeñas y de todas partes del mundo no pueden obviar. Así es de que, Marcela, gracias por el reto y quiero adelantar otra cuestión contigo y conocer, por supuesto, tu respetable punto de vista. La CEPAL, ¿no?, que tú conociste seguramente muy bien durante tu tiempo en Chile, afirma que un 57% de las mujeres de América Latina y un casi 55% en el Caribe están en desventaja laboralmente en materia de ingresos. Y peor aún después de la pandemia. O sea, las cosas no mejoraron, empeoraron. Además, o junto a eso, creció la violencia de género, ¿no? Con la pandemia, las cosas se pusieron más graves. ¿Cómo podríamos explicar esta cuestión? O sea, hay una desventaja, pero es doble, ¿no? En la parte laboral y además en la parte de la casa, donde ocurren cosas
a veces muy graves. ¿Qué piensas? Seguimos arrastrando esta idea de que hay dos mundos, ¿no? El público y el privado. El público es para los hombres y el privado, la casa, el hogar, los cuidados, la familia es para las mujeres. Creo que esto muchas mujeres hoy en día empiezan a cuestionarlo, empiezan a pedir que la forma de redistribución del trabajo de los cuidados sea distinta, ¿no? Y esto aunado y recrudecido con una pandemia que nos obligó a quedarnos en casa y nos obligó a hombres y a mujeres y a niños y a todos. Y nos obligó a duplicar, triplicar, cuadriplicar las jornadas de trabajo de cuidados y las jornadas de trabajo. Y digo cuidados porque es a personas que son dependientes, a infancias, los cuidados de limpieza, de alimentación, de sostenimiento del hogar, ¿no? Armonía. De armonía, pero que además es un trabajo porque no es remunerado. Y entonces las mujeres que hemos tenido que salir o que hemos querido salir a trabajar y a estar dentro del espacio público, a ser empleadas, a emprender, a tener trabajos, pues te enfrentas a una situación pues de limitaciones en el acceso salarial, de oportunidades o en tener que seguir cargando 3 o 4 jornadas. Déjame contarte que yo fui director de la Facultad de Economía de esta universidad, en términos suramericanos decano de mi facultad, y ahí empezamos con protocolos y comités de ética, en fin, dedicados exclusivamente a los problemas de género. Y una profesora, una distinguida profesora que impulsaba esto, me dijo, vamos a hacer el estudio de cómo está el tema de género en esta facultad, en tu facultad. Y estaba mal. Estaba desigual. Me dolió. Y no era una culpa mía, eso tenía una historia larga. Y bueno, yo me tranquilicé, por lo menos en el sentido de que, como alguien dijo, esto lo debimos de haber hecho hace 25 años, pero qué bueno que empezamos hoy, ¿no es cierto? Entonces, este problema es un problema muy serio. Y por supuesto, la pandemia es un antes y un después, lo sabemos, a pesar de que ya pasó, parece que como que no pasó nada, ¿no? Pero hubo grandes asuntos de dificultades, de violencia, de depresión, de desencuentro, de desigualdad, como tú dices. Ese ya ha sido y sigue, ¿no? Pendiente de ser resuelto, de que cambiarle los pañales al hijo o a la hija o alimentarla o lo que sea, es tarea de las mujeres. ¿Tú crees que en la región las mujeres de América Latina y el Caribe están bien representadas en el feminismo actual? ¿Qué pensarías de eso? Y otra cosa, que perdona que sea tan provocativo, ¿podríamos explicarnos más o podrías también unir a esa reflexión el feminismo interseccional y los afrofeminismos? Ay, qué buena pregunta. Yo creo en los feminismos actuales estamos bien representadas, sí, porque son en plural, son feminismos, son muchos, ¿no? Están los feminismos rurales, los feminismos campesinos, los feminismos occidentales, los feminismos de una diversidad. Y con posturas políticas e ideológicas también diferentes, ¿no? Dentro de los feminismos hay tensiones. Hay feministas socialdemócratas, y hay feministas ultraizquierdistas, y hay feministas de derecha. En fin, yo creo que hay de todo, ¿no? Se ha vuelto una complejidad, ¿no? Los feminismos son heterogéneos, son diversos y claro, al interior, como cualquier teoría y como cualquier movimiento social,
hay contradicciones, hay roces, hay diferencias, ¿no? Que creo que nutren y que creo que siguen poniéndonos a pensar y a seguir encontrando la manera de avanzar, ¿no? Me preguntabas de los feminismos interseccionales. Fíjate que no es nuevo, pareciera nuevo, pero no. Por ahí de los 90s, ya en los encuentros, en las juntanzas de mujeres internacionales, ya hablaban de los nodos o de los nudos feministas y de los mitos que había en los feminismos. Estos feminismos interseccionales lo que buscan de una manera muy sencilla, para no ampliar muchísimo, es identificar todas las distintas desigualdades y condiciones que generan estas desigualdades o jerarquizan las vidas, ¿no? Raza, género, sexo, clase social. Uf. La estratificación, y además tiene mucho que ver con las mujeres tal vez más invisibilizadas, reprimidas, violentadas, son las mujeres de los pueblos originarios a veces, o afrodescendientes, ¿no? Creo que en nuestra región eso ocurre de manera muy, muy, muy fuerte. ¿No piensas tú lo mismo? Sí, por supuesto. De hecho, creo que los feminismos afroamericanos, afrodescendientes, o como se suele llamar en la teoría, Black Feminists, una de las cosas que planteaban las mujeres negras es tienen muchas más condiciones de desigualdad y opresión, porque no son mujeres blancas, pero tampoco son hombres negros, ¿no? Y entonces decían, eso nos pone en una situación, en una dificultad mucho mayor y con luchas muy particulares. Claro. Y desde ahí que los feminismos afros, los Black Feminism, han ido buscando también instalar una propia agenda bajo las condiciones racializadas de ser mujeres negras, ¿no? Entonces eso ya nos ponen en otro programa que podríamos hacer más adelante. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra distinguida invitada. De verdad, muy, muy orgullosos y honrados de tener a Marcela Talamantes con nosotros. Vamos a un corte y regresamos para el bloque final con Marcela para continuar la discusión, para seguir reflexionando sobre este importantísimo tema. No se vayan y muchas gracias por seguirnos, por estar presentes. Volvemos en un momento. En Colombia, por ejemplo, llegó incluso a la política pública a ser parte de un mandato legislativo que obliga a las universidades a tener espacios para la atención de las violencias. Y esto no habría sucedido, creo, si no se hubiera podido consolidar una mirada a nivel continental, sin el esfuerzo de tantas académicas que a nivel latinoamericano han estado investigando sobre las violencias de género, sobre qué sucede con estas violencias en las universidades y de cierta manera llamando a la acción, no solamente en el espacio público que ya estaba sucediendo, sino dentro de las mismas instituciones. Y esto ha sido absolutamente favorable porque nos permitió creer en el proyecto. La RUGETS aparece un año y medio más o menos antes de que entráramos en pandemia y probablemente ese escenario de la facilidad de lo virtual nos permitió sentirnos confiadas en este camino, sentir que podíamos trabajar en equipo y que podíamos dialogar con México, dialogar con Argentina, dialogar con Perú, dialogar con todo el continente. Al tiempo que nos enteramos en la Universidad del Bosque que estaba surgiendo la RUGETS y que queríamos hacer parte de este proyecto en el que se estaba empezando a dialogar entre las universidades, se consolidó en la Universidad del Bosque el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión, que está a mi cargo en este momento, y es un proyecto que buscó no solamente velar por las atenciones, creo que hay una responsabilidad mayor por parte de las universidades y es parte de lo que entre muchas estamos tratando de construir, es que las universidades, si bien tenemos población que es víctima de violencias, estamos formando profesionales que no pueden ser
ajenos a este tema y no pueden ser insensibles a este tema. No podemos seguir graduando personas que repitan las violencias, y ese ejercicio de transformación está atravesado por la investigación, está atravesado por una intención que tenemos desde estos espacios de reflexión en las diferentes universidades, a abrir espacios de discusión en todos los programas académicos, decirles que entre las diferentes agencias que estudian las violencias a nivel latinoamericano, las agencias de la ONU, el BID y demás, haciendo un promedio de los cálculos que ya se estiman, cerrar las brechas de género nos va a tomar 110 años aproximadamente en todos los campos. Entonces, si las universidades no nos enfrentamos de lleno a este tema, si no proponemos cambios en los ejes académicos, en todas las carreras que damos en los programas de pregrado, nunca vamos a transformar realmente la sociedad, y es parte de nuestra responsabilidad. Debemos sacar profesionales capaces de identificar las violencias, denunciarlas, reducirlas y no repetirlas. La CUAYED y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe les dan nuevamente la bienvenida por mi persona a este interesantísimo programa Jóvenes y Activistas, Feminismos con Mirada Latinoamericana, en una serie que mencioné, que hemos organizado conjuntamente la CUAYED y la UDUALC, llamada Latinoamérica, una voz por la integración. Y hoy hemos tenido el honor de tener la presencia de Marcela Talamantes Casillas, una mujer investigadora, activista social, con una experiencia en la cultura, con un bagaje muy, muy amplio y un punto de vista que es absolutamente importante y respetable. Tenemos unos minutos para finalizar este primer intercambio de puntos de vista. A mí siempre me ha preocupado, debo confesarte, que cuando hablamos desde el horizonte universitario, parece que como que tenemos la autoridad para criticar lo que está fuera de la universidad, ¿no? Esa es como base, porque partimos de esta idea que, bueno, sabemos y somos buenos, ¿no? Nosotros estamos más allá, estamos bendecidos, ¿no? Por el conocimiento científico. Pero en casa se cuecen habas, ¿no? También yo diría. ¿Qué cosas deberían de hacer las universidades a su interior? Mira, déjame contarte brevemente que cuando inauguramos la red temática de géneros y diversidad sexual, le preguntamos a muchas universidades, o por lo menos las asociadas a la UDUALC, si tenían protocolos para tratar problemas de género. La respuesta fue variada. Algunas nos dijeron que sí, otras nos dijeron que no, y otras se enojaron. Se disgustaron porque nos atrevíamos a preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo nos atrevíamos a preguntar que si tenían protocolos de género? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso dentro de casa? Desde la universidad, desde tu universidad, desde la mía, desde las de todas, la de Chile donde estuviste. ¿Qué piensas? Ay, jole, las universidades me parece que son espacios de compartición de saberes y de aprendizaje. Y desde ahí nos toca, por un lado, pues desbancar las ciencias androcéntricas y nos toca construir más conocimiento. Creo que eso es inicial, ¿no? Y para poder hacer eso nos toca reconocer lo que nos puede estar haciendo falta, ¿no? Protocolos, planes de igualdad, comités de atención a violencias contra las mujeres, comités de género, programas académicos, mallas curriculares que estén abordando las temáticas que los feminismos de América Latina y que los feminismos diversos están queriéndonos enseñar, ¿no? Cómo en términos políticos, sociales, culturales hay una deuda histórica. Y en este sentido creo que otra de las cosas que nos tocan las universidades es acompañar e impulsar a las juventudes en hacerse cargo de alzar la voz, en hacerse cargo de proponer
¿no? A las generaciones ya más viejas, ¿cuáles son las necesidades que tienen hoy en día las juventudes? ¿Qué están pensando? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les aqueja en términos pues, de desigualdades y de violencias que se ven cada vez mucho más exacerbadas? Fíjate que todo eso que dices yo concuerdo plenamente, pero yo impondría además otras cosas. ¿Tú quieres ser profesor de una universidad? Tienes que tomar un curso obligatorio de problemas de género antes de ponerte enfrente de un salón de clases. Como ocurre en los Estados Unidos, como ocurre en el sector público, en la Argentina, tú lo sabes, con la ley Micaela, ¿no? Digo, hay que decir, concientizar al profesor y también a los estudiantes, por supuesto, pero a los profesores, porque muchos son acosadores, muchos son agresores de las mujeres, ¿no? Eso debería de ser una regla, ¿no? Y para tu evaluación, no está en tu CV el curso, tache, claro, ¿no? Baja de puntos, ¿no crees tú? Sí, por supuesto. Yo creo que las universidades, y vamos avanzando. Me parece que vamos avanzando, como tú decías hace un momento, unas un poco más lento, unas mucho más a paso más veloz, en generar este tipo de formación profesionalizante y de sensibilización. Yo creo que toca también mucho sensibilizar, ¿no? El mundo que entendía, como se entendía antes la docencia, como se entendía antes la investigación, ¿no? La academia ya no es la misma que necesitamos hoy como sociedad. Sí. Cuéntame, ¿tienes alguna experiencia? ¿Conoces de alguna experiencia de este tipo de concientización, ¿no? De quienes hacemos educación superior sobre de estos problemas? En mi facultad se ha instaurado un curso electivo que le llamamos, o sea, no es obligatorio, en el sílabus, ¿no? De la licenciatura en economía, no recuerdo si 1 o 2 cursos sobre problemas de género que todo el mundo puede tomar, ¿no? O debería, ¿no? Es selectivo, no es compulsivo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Fíjate que en la Ibero tenemos, por un lado, capacitaciones no solo a las docentes y a los docentes, sino a todo el personal administrativo, a toda la comunidad universitaria que trabajamos ahí, cursos obligatorios. Sobre perspectiva de género, sobre violencia, sobre cómo funciona el comité de género que tiene la universidad. Se busca transversalizar también el plan de igualdad que tenemos. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, se hizo un replanteamiento de los programas académicos donde los 3 grandes ejes son género, sustentabilidad e interculturalidad. Y desde ahí hay materias que ya son obligatorias para el estudiantado de todas las carreras, y para el profesorado hay permanentemente cursos obligatorios, pero sobre todo cursos, comunidades de práctica, diplomados, el diplomado de género. O sea, hay un montón de esfuerzos, tanto, insisto, obligatorios como opcionales, para que toda la comunidad universitaria, principalmente académicas, profesoras, profesores, vayan adentrándose. Quienes ya lo saben, vayan nutriéndose aún más, y quienes no, pues vayan perdiéndole el miedo a este cambio necesario. Fíjate que se me antoja como algo deseable, ¿no? Convocar a una cumbre de mujeres en América Latina, mujeres académicas, ¿no? Y de hombres también, ¿no? O sea, pero del mundo académico, una cumbre. Existe ya una asociación de rectoras, que es muy pocas, son con los dedos, te lo digo con pleno conocimiento del asunto, ¿no? Son unas cuantas mujeres. Déjame decirte que la UDUALC, el 22 de septiembre del año próximo, cumplimos 75 años. Y hace apenas 3 años nombramos a la primera presidenta. Imagínate, a la primera presidenta. La Universidad de La Habana, que hace en febrero de este año,
celebró su 295 aniversario de fundación. Por primera vez tiene a una mujer rectora y es negra, afrodescendiente. Entonces, imagínate el tamaño del reto, ¿no? Sí. Pues mira, qué cosa tan importante esta que nos has tú brindado, este panorama. De verdad te agradezco muchísimo para tu presencia aquí. Y vamos a seguir con eso. Te vamos a volver a invitar porque hay materia. Y por supuesto, le agradecemos muchísimo a todo el público que nos haya acompañado, a mí y a Marcela Talamantes Casillas en este quinto programa, Jóvenes y Activistas, Feminismos con Mirada Latinoamericana. No se pierdan el sexto. Hasta la próxima.